Antonio Hernández, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Bien hallado. Se le reconoce principalmente como poeta, además de tener muchas novelas publicadas, 8 novelas publicadas, libros de relatos, artículos, ensayos. ¿Por qué crees que pasa esto, no? Que se te conoce principalmente Antonio Hernández poeta. Sí, es muy curioso porque las críticas que yo he tenido como narrador, fundamentalmente como novelista, han sido bastante buenas, ¿no? Lo que pasa es que el poeta ha ocultado al narrador y al novelista. Cuando se me hace este tipo de preguntas, aunque no sea exactamente la misma, Sí. siempre contesto aquello que el señor Sela, que de cuando en cuando acertaba, comentó, posiblemente porque él tenía el mismo problema, aunque Sí. solamente publicó un libro de poemas, pero al revés, ¿no? Que en España no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. En España o eres novelista o eres poeta, o eres pintor Sí. abstracto, o eres pintor figurativo, ¿no? Eso parece que es un vicio nacional, desgraciadamente, y es muy difícil que se reconozcan las dos cosas al mismo tiempo, aunque hay casos, hay Sí. algún caso. Me parece que eso, la etiqueta, ¿no? Necesitamos una palabra que defina. Sí, sí, exactamente. Yo no sé también si conmigo ocurre eso, aunque pienso que no, porque hay un director de cine que se llama Antonio Hernández, un Sí, director, por sí, sí. cierto, bastante bueno. Yo no voy a tener más remedio que hablar con él y decirle, oye tú, que yo soy el veterano, ¿no? No el más conocido, pero por lo menos el veterano. Sí, sí, sí. Así que ponte tu segundo apellido, pero no tengo el gusto de conocerlo. Bueno. Se cumplen en estos días 50 años de la publicación de tu primer poemario, de tu primer libro. El mar es una tarde de campanas. ¿Qué sientes después de...? Bueno, parece mentira, ¿no? Es una cosa como irreal, porque yo no había salido de Arcos, tenía 19 años, 18 cuando lo escribí, Ujú. y con 20 lo mandé al premio Adonai, ¿sabe qué es lo que ocurría? Naturalmente era casi una aventura, pero no, una aventura que no contenía riesgo, así que dije, bueno, pues voy al premio Adonai a ver qué es lo que hay, ¿no? Ujú. Y tuve la suerte de salir, claro, muy joven, lo cual trajo sus inconvenientes y sus ventajas también. Por lo menos me fui a Madrid y se me acogió muy bien y ya empecé una carrera con un cartelito delante, ¿no? Lo Ujú. cual está bastante bien en esta profesión, Sí, sí, sí. porque entre otras cosas antes el premio Donay era el único que había, estaba el premio Donay, el premio Volcán y estaba el premio Nacional de Literatura, los demás eran juegos florales, Ujú. digamos que premios así sin apenas relevancia, por lo tanto el premio Donay que estaba abierto a todas las edades, entonces, ¿no? Pues claro, los poetas no tenían dónde publicar y a qué iban, el premio Donay a ver si sonaba la La flauta. flauta. En mi casa, en mi caso sonó la flauta, sí. Ujú. ¿Cómo fueron sus comienzos en poesía, en la poesía? Bueno, mis comienzos en la poesía fueron exactamente eso, pero digamos que lo que sirve de apoyatura a la poesía, que es el día a día, cuando me fui a Madrid procuré entrar también en la universidad, aunque la universidad verdadera estaba en el Café Gijón, ¿no? El Café Gijón, el Café de los Poetas y en los maestros. Yo conocí muy pronto a Luis Rosales, pero vamos, en el Café Gijón tenía nada más y nada menos que a Ramón de García Sol, Enrique Escoaga, Eladio Cabañero, todo esto iban por allí. Digamos que el Café Gijón era la escuela de formación de los Ujú. jóvenes poetas. Y por otro lado también Luis Rosales, que era un hombre que una tarde con Luis Rosales pues suponía lo que es un curso en la Complutense, ¿no? Yo recuerdo que cuando ya avancé un poco en mi obra, hicieron en Santander, en la Magdalena, un curso en donde iba un poeta ya muy consagrado, ¿no? En ese caso, en mi caso, José María Valverde, y otro joven, otro de Sí. obra incipiente, de obra comenzada. Y después nos fuimos a cenar y él era muy amigo de Luis Rosales y me comentó que Luis Rosales le había dado unos informes, entre comillas, sobre mí bastante halagüeños y me Ujú. dijo de paso que él en 3 tardes había aprendido bastante más en el Café Gijón con Luis Rosales que a lo largo de toda su carrera. Él era profesor de estética de la Universidad de De Barcelona. Barcelona, sí. Bueno, esto es una exageración sin duda, pero
Yo creo que sí, que como el periodista que se forma en la calle, ¿no? El poeta no necesita presentar un currículum académico de estudios reglados, fuerte, para hacerse una cultura en otra dirección. Ujú. De hecho, yo diría que la poesía española actual todavía está un tanto signada por dos poetas fundamentales y los dos son autodidactos, que es como se dice en este caso, cuando son hombres, ¿no? Sí. Y estos poetas son Pablo García Bene y Pepe Hierro. ¿Por qué? Porque los dos dejaron la carrera a medio terminar. Esto desde luego los licenciados van a decir, bueno, este tío, que no se preocupen porque yo también tengo mis diplomas. Pero yo creo que es cierto, ¿no? Que de buena primera abandonan la especialidad y se dedican a tocar muchos palos, por decirlo en una terminología flamenca, Ujú. ¿no? Y Pepe Hierro, bueno, Pepe Hierro, que estudiaba perito industrial, fue crítico de pintura, crítico de música, fue botánico porque montó una huerta, etcétera, etcétera. Todo eso lo aplicó en el mismo caso que Pablo García Baena, solo que en otras disciplinas, llamémosle, y eso influyó bastante en los poetas que venían a continuación porque utilizaron muchos materiales diversos. Ujú. Hicieron como una especie de simbiosis y de ahí salió por una parte el realismo eh, estético por un lado Sí. de Pepe Hierro a través de la revista Proel de Santander y por otro surgió también el neomodernismo culturalista que después tanto influyó en los novísimos. Por Ujú. un lado los poetas de la llamada experiencia eh, le viene ese movimiento que ellos dicen que es propio a través de la poesía de Pepe Hierro y a Ujú. los novísimos jovenesianos a través de Pablo García Baena. Sí, sí. Si se lee el libro Cuánto sé de mí de Pepe Hierro, te das cuenta de que incluso los poetas del 50 tienen mucha influencia de él, ¿no? Y si lees el libro Óleo de Pablo García Baena, entiende también las cosas que hacen los poetas decadentes, Ujú. por no llamarle de nuevo neoculturalistas, ¿no? ¿Por qué aspira a una poesía total, integradora? Bueno, precisamente hoy he leído en el diario En el Mundo Sí. que este Félix de Azúa, que precisamente está incluido en los novísimos, Sí. aspira a la unificación de las artes, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es muy antiguo, ¿no? Esto viene ya de muy lejos. Y los poetas hicieron la poesía total también a la gente muy ligada a la teología de la liberación. Ujú. Y aquí en España, aunque el teórico fuera en parte Octavio Paz, solamente en parte, ¿no? El representante máximo fue Luis Rosales. Consistía en incorporar cosas que con anterioridad no habían sido incluidas en el poema, por ejemplo el cine, ¿no? Por ejemplo el cine, pero técnicamente de lo que se trata es sobre una base lírica muy fuerte, Ujú. incluir elementos no solamente del resto de los géneros clásicos, digamos, como el ensayo, la narrativa o el teatro, ¿no? Sino también actual, el periodismo, pongamos por caso. Mi libro Nueva York después de muerto Sí. es una prueba precisamente de esa fusión de género. Ujú. Bueno, de este libro quería hablarte, Premio Nacional de Poesía, que te lo dieron también en el 94. ¿Qué significa este libro en tu trayectoria? Bueno, yo creo que un alto en el camino fundamentalmente, ¿no? Un giro. Es que la poesía, claro, una poesía que se hace monocordea después de una trayectoria tan larga como la mía, Ya. termina cansando, ¿no? Porque el poeta se vicia, utiliza prácticamente las mismas técnicas y todo esto lleva al aburrimiento del lector que dice, bueno, yo ya me he leído 3 libros de este, ¿para qué Quiero me seguir voy a leyendo el leer mismo, otro? ¿no? Por otro lado, es una evolución personal, vital, ¿no? Existencial, y necesita digamos, de otras prácticas, ¿no? Entonces, claro, como yo había escrito novela con anterioridad y narrativa, pensé que había muchos elementos de la narrativa que podía utilizar como recurso, no solamente de la narrativa, ¿no? Ujú. Nueva York después de muerte. Por cierto, que es un título que casi todo el mundo lo equivoca y dice en Nueva York antes de muerte. Antes de muerte, porque no conciben, ¿no? Que se puede escribir, que yo pueda escribir un libro después de muerto.
Es más, hay una anécdota muy simpática, bueno, muy simpática y muy dolorosa al mismo tiempo. Nosotros en Madrid teníamos una persona que ayudaba a Marilú en las cuestiones domésticas, Ujú. lo que se puede llamar una asistenta, ¿no? A la Sí. que queríamos muchísimo, la seguimos queriendo. Se jubiló esta señora y ahora cuando salió la noticia del Premio Nacional de la Crítica, que Antonio Hernández había ganado el Premio Nacional con Nueva York después de muerto, se enteró nada más que después de muerto. Y cogió y llamó a la casa, Sí, llamó a la sí. pobre llorando y le dijo, pero Valen, pues se llama Valentina, si soy yo, si el muerto soy yo. Estas cosas, ¿no? Bueno. ¿Cómo se aprende a mirar? Bueno, supongo que callando, ¿no? Aquí, en el río San Pedro, donde estamos en estos momentos, hay un paisaje estremecedor, un paisaje muy variado, porque claro, las mareas de alguna manera determinan la composición del entorno. Y ante esa belleza solo es cuestión de callar, ¿no? Callar y mirar. Las dos cosas, gran rey, por decirlo con un verso de Carlos Mundo de Oro. ¿Le presta atención a las críticas? ¿Te influyen de alguna manera? Depende de los críticos. Ahora acaban de hacerme una crítica República de las Letras, doy Ujú. el título de la revista por si alguien quiere consultarlo, y la verdad es que no he podido terminar de leerla, pero al revés de por lo que te puedes imaginar, ¿no? Sí. Porque es un ditirambo tan grande que la gente van a pensar que yo he inducido a que se escriba todo eso maravilloso sobre mí. Yo creo que eso no puede ser la crítica te debe de enseñar, no puede ser un continuado piropo diciendo vaguedades que al fin y al cabo no construyen nada el futuro del escritor. Ujú. Así que depende, yo creo que eso es una cuestión de que ¿Prefiere haga. las críticas más, bueno, constructivas, ¿no? Más Sí, que laudatorias, sí. sí, lo que quiero es que yo escribo para conocerme, ¿no? Y, claro, esto es un diálogo entre yo y o entre el lector y yo. Ujú. Y a mí lo que me interesa realmente es que me ayude a conocerme el crítico correspondiente. Porque si todo se va a basar, pues en eso que estamos diciendo, en una especie de agiografía. Tú terminas diciendo, bueno, ¿y qué? ¿No? Dice que soy bueno, pongamos que dice que soy bueno, este escribe muy bien, no sé cuánto, pero eso realmente, ahora tampoco me gusta que se metan Claro. conmigo, tampoco no, a mí no me gusta que se me elogien mucho, pero también me cabreo si no se me elogia, Ujú. eso somos así, Un difícil desgraciadamente. equilibrio. Sí, el ego es el ego. El ego. ¿Por qué dice la profesora Ana Sofía Pérez Bustamante, gran conocedora de su obra, que su mayor enemigo es el que usted lleva dentro? Bueno, eso es porque yo tengo fama de revoltoso, ¿no? Ni siquiera de revolucionario. Me he enfrentado a algunos grandes popes. En el mundillo de la poesía parece que nadie es capaz de mirar a la cara, de mirar al oponente magistral, ¿no? Y en algunos casos, pues, y muy sonoramente, yo he dejado de ser amigo de ciertos poetas muy relevantes, sobre todo de muchos poetas, porque en el mundo de la poesía es curioso que se es muy tiquismiqui, ¿no? Yo como te soy narrador, cuando estoy con los novelistas me siento una persona normal. Pero cuando estoy con los poetas empieza a salirme el bicho que llevo dentro, ¿no? Entonces es como una jauría, aunque claro, por supuesto hay poetas son muy buenas personas, ¿no? Y muy buena gente, y que, sobre todo los que están consagrados, ¿no? Mi compadre mi compadre era Claudio Rodríguez, el padrino de mi hijo, que mi hijo se llama Miguel Hernández, nada menos, ¿no? Ujú. Y Claudio era una persona a la que todo el mundo quería. Pero, claro, él ganó la Adonai a los 18 años, se convirtió de buena primera en el mejor poeta de su generación. Sí. Eh, Era fácil ser buena persona sin tener que empezar la batalla, porque claro, cuando se empiezan a escalar posiciones, inevitablemente hay un duelo ahí con uno y con otro, desacuerdos sobre todo. En Y poesía esto, se da más que en otros sí, géneros. bastante más que en otros géneros. Yo creo que, porque como el poeta es pobre, el poeta no tiene dónde caerse muerto,
pues entonces la vanidad es lo que prima, ¿no? Ujú. Y el poeta busca de alguna manera afirmarse y quedar el primero, como si esto fuera una competición. Y claro, esto es una competición con uno mismo, no otra cosa, ¿no? Eso quizá te des cuenta cuando ya llega a cierta edad, ¿no? Paul Valéry decía: tarde se aprende lo sencillo. Bueno, lo sencillo es dejarse de esas cositas, ¿no? Pero Ujú. bueno, como los detrás también vienen empujando, tienes a quien empujar delante o a quien te va a empujar por detrás, pues mira, está ahí la cuerda floja. Ujú. No hay más remedio, por lo visto. ¿Sigue siendo la palabra para usted un compromiso con su tiempo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es una manera, el vehículo de comunicación entre las personas. Y yo creo además que la poesía, si no hay un receptor, no hay tampoco poeta. Entre Ujú. los dos se establece una especie de corriente alterna, ¿no? Y nosotros escribimos, yo por lo menos escribo para mí, pero también teniendo en cuenta a las personas que va a escuchar. Si la Sí. poesía la entiendo como una conexión entre el yo y el nosotros, ¿no? Ujú. Su gran virtuosismo es una de sus señas de identidad como escritor. Yo no quiero ser un virtuoso ni en la vida ni como escritor. Bueno, parece que yo tengo un dominio preciso del lenguaje cuando escribo. Parece que la forma es algo fundamental a la hora de construir un poema. Y es porque yo creo que un poema es una unidad armónica. Entonces, claro, ese eterno debate entre el fondo y la La forma, que forma. más que un debate es una conjunción, ¿no? Yo creo que el poeta debe empezar, el que quiera empezar haciendo las cosas bien, tiene que dominar muy bien la forma. El soneto es fundamental, la décima, en fin, la estrofa clásica, Sí, sí. los, este tipo de cosas es algo, el oficio, eso es lo que da realmente el oficio, eso es lo que hace que luego no se te caigan al suelo los versos. Para mí el oído es fundamental en un poema porque el poeta que no tiene oído, a mí me parece que es un poeta trabajando al 25%, Ujú. aunque sea muy bueno, aunque Sí, diga sí. cosas muy importantes, aunque esté descubriendo un mundo nuevo. Si todo eso no lo lleva al compás de la música poética, por Sí, supuesto, sí, sí, ¿no? sí. Ese poeta tiene muchos problemas de conexión con el lector, que es al fin y al cabo el que lo va a contatar, ¿no? Otra de las características de su narrativa, en este caso, es la vinculación con el perdedor, ¿no? La cercanía o la mirada cariñosa hacia el perdedor. Sí, ¿Por qué? de mi poesía y de mi narrativa, también de todo lo que escribo, ¿no? Quizás porque yo sea un perdedor y porque entiendo que la gran obra se consigue a base de derrotas y no de victorias, ¿no? Hace poco me decía no sé qué, joder, para mí es mentira que todos los grandes poetas o están locos o son borrachos o tienen una desgracia, Sí, ¿no? sí. Digo, bueno, pues hombre, también los hay que no, ¿no? Sí, pero la Entonces, mayoría, ¿no? pero me acuerdo que me preguntaba, dime uno, y yo no aceptaba decirle que poeta no había tenido un gran problema en su vida, un desamor, un hijo que le salió drogadicto, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, la vida te va dejando, al fin y al cabo, más pullas que trofeos, en última instancia, porque las pullas las conserva y los trofeos los abandona. Yo, por ejemplo, tengo la casa de mi hermano, de narco, llena de diplomas y de cosas de Sí. esas, ¿no? Y alguno, bueno, algún día pues me lo tendré que llevar para Madrid, pero como también vengo mucho por aquí, pues bueno, así voy por la vida. Rafael Chirves afirma que leer y escribir han sido siempre un modo de refugio. ¿De qué busca refugio Antonio Hernández cuando escribe? Bueno, yo pienso que todos buscamos, aunque sea inconscientemente, refugio de la muerte, ¿no? Pero la muerte no es solamente el hecho radical de que desaparezca, ¿no? Ujú. Hay una serie de muertes diarias, de decisiones, de desencuentros, de partidos políticos que te fallan, de ideologías que se te vienen abajo, de gente que han dejado de quererte. Por otro lado, los problemas del envejecimiento, ¿no? Ya te falla el menisco, ya te falla, te han arrancado 4 muelas, etcétera, se te ha caído el pelo, etcétera, etcétera. Vamos.
haciendo una serie de sesiones que son las muertes pequeñas, que al fin y al cabo terminan en lo que tiene que terminar. Lo que tiene que terminar porque es ley de vida y porque nadie se libra del descalabro, aunque yo soy una persona que quiere ser optimista dentro de lo posible, insuflándole a la gente en mi escritura la ternura, que es mi manera de esperanza. La esperanza, al fin y al cabo, pues es una entelequia, ¿no? Sin embargo, la ternura es algo que se le puede traspasar a la gente, ¿no? En el día a día, En ¿no? el día a día, sí, sí, bueno, en el día a día a través de la literatura, que es Sí, la sí, sí. conexión que yo puedo tener con los demás, ¿no? Ujú. La literatura sigue siendo entonces un ajuste de cuentas con la realidad, a través de esta ternura, a través... Sí, me parece que sí, ¿no? La literatura puede ser eso, hombre, puede ser más cosas, puede ser también un refugio, aunque claro, ya me puede decir que esa realidad es esa soledad que tiene, que por eso busca refugio en la literatura para contrarrestar la soledad. Pero sí, yo creo que exactamente es eso, aunque se podía ampliar a otras concesiones de la poesía. Yo creo que también es testimonio, ¿no? La poesía, el poeta, el escritor, tiene que ser un cronista de su tiempo, aunque no un cronista, digamos, primario, sino buscándole a la vida una serie de cosas para que esa realidad se convierta en algo más hermoso, más llevadero. Ujú. Siempre ha hecho patria de Cádiz, del sur, de su tierra. Y Sí, estamos aquí ahora mismo en el río San Pedro, frente de la bahía de Cádiz. sí, sí, yo creo que yo llevo 50 años fuera de Andalucía. Y hago muchos paréntesis porque vengo mucho por aquí, pero a pesar de llevar 50 años fuera, yo no he salido todavía, no he traspasado Peñaperro, ahora no hace falta por el AVE, ¿no? Sí. Pero yo soy muy andaluz, me considero muy andaluz y me siento muy orgulloso de ser andaluz, ¿no? Ujú. A veces me canto eso, que canta la comparsa, que dice andaluz, gaditano, no sé, casi nada, Sí. no sé cuánto, pues me lo voy tarareando. Y esto quizás sea una manera de combate sobre el concepto que se tiene de andaluz fuera de Andalucía y que colaboró Ortega a hacer la teoría sobre Andalucía, que es absolutamente una cosa disparatada. Don Manuel Azaña, el presidente del gobierno republicano, que era un gran escritor también, decía que Ortega y Gasset no tenía idea, que tenía ocurrencia. Y yo creo que es cierto, porque eso es decir que este es el paraíso, que los andaluces no tienen que trabajar para vivir, lo cual quiere decir que no Que no trabajamos y trabajamos. Sí, vivimos, sí, ¿no? sí. Yo no creo que nos haga bien en No, absoluto. no. Y yo he peleado siempre contra eso. Me parece el andaluz una persona muy creativa, es una persona muy trabajadora. Pero lo que pasa también es que la gente tiene que tener en cuenta. Yo tenía un problema a veces con Pepe Hierro, que es una Sí. persona que sí, he querido muchísimo, y él a mí también, ¿no? Por el poema Los Andaluces. Ujú. El poema Los Andaluces, que recordarás muy bien, son los andaluces que estaban en el Dueso, en el penal, los andaluces republicanos que estaban allí con él y y que va diciendo, oh, qué frío, porque los andaluces tenían mucho frío, ¿no? Y decía, ¿cómo pueden decir que frío en vez de decir rebelión? No sé cuánto, no sé. Joder, porque lo que tenían era frío, tenían mucho frío. Y yo le decía, Pepe, yo te quisiera ver a ti metido allí en la carretera de Cádiz a Sevilla, en Écija, con 40 grados, con una piocha al lado, con lo que sea, y Pepe para decirte, ojo, qué calor, los Ujú. montañeses, no Sí, los sí. santanderinos. A la inversa, ¿no? Claro, esto no, la gente no comprende Andalucía, pero Andalucía es demasiado para que la gente la denoste. Parece, Antonio, que hay que irse fuera de Andalucía ahora para destacar o para triunfar o para darse a conocer, ¿no? Bueno, es Aquí. posible que no solamente ahora, sino ahora y siempre, ¿no? Yo creo que Madrid y Barcelona han sido potenciados desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista empresarial para que sean los dos ejes, no solamente de la producción en otros terrenos, sino también en la producción cultural. Cultural. Sí. Y bueno, salvo 2 siglos en que la capital de España estuvo en Sevilla, que todo el mundo tuvo que venir aquí, Ujú. el resto del tiempo pues los andaluces han tenido que salir fuera, lo cual no quiere decir
que aquí la gente no pueda desarrollarse. Yo creo que aquí hay gente de muchísimo talento que nacen aquí, se desenvuelven aquí y se constituyen en grandes personalidades aquí sin tener que salir de aquí, ¿no? Pero bueno, el andaluz también ha nacido en una tierra que es una tierra de paso, ¿no? Y de la misma manera ha recibido muchas culturas, al mismo tiempo ha proyectado también muchas culturas. El andaluz en América hizo un papel fundamental, ¿no? No es posible América española, Sí. ¿no? Sin Andalucía en todos los terrenos. Eh, bueno, en realidad hay que considerar la empresa americana como una empresa andaluza. ¿Cree usted que se le lee en su tierra? ¿Que se conoce su obra en Andalucía? Me parece que se me lee más en otros sitios. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso es así. Por otro lado, aquí se ha pasado muy mal durante los años de la dictadura, la gente no ha tenido opción a ir a la universidad. El caldo de cultivo, pues alimentación, y para eso tiene que tener cerca, iba a decir el pienso, un amigo mío ha publicado un libro que se titula Pienso para perros, pero tiene una doble Sí, sí, doble intención, ¿no? lectura. Tiene una doble lectura. ¿Sigue siendo un lector apasionado? Procuro serlo porque yo creo que al coche hay que echarle gasolina, si no la cosa no funciona. Entonces, antes estaba más sistematizado, era más ordenado. Eh, Sobre todo cuando trabajaba fuera de la literatura, que Sí. tampoco lo he hecho nunca, soy funcionario de carrera. Estuve durante mucho tiempo en el Ministerio de Cultura hasta que pedí excedencia y me dediqué a lo que yo quería plenamente, pero resulta que antes tenía más tiempo que Que después, después. ¿no? Ahora sí, procuro leer. El problema que tengo es que a veces leo demasiado o demasiadas cosas que no me interesan. ¿Por qué? Verá, porque estoy de jurado en muchos premios. Ser jurado de muchos premios, de algunos premios, Sí. es un modus vivendi también, ¿no? Porque estás trabajando y estás cobrando unos honorarios por eso. Y a los premios por lo menos me encuentro con 300 libros que si no los voy a leer enteros, por lo menos tengo que bajarlos. Leo unos cuantos, los que me parecen mejores. Pero el resto es como, tengo la sensación de que he perdido el tiempo. Porque el dinero que me puedan pagar lo necesito, pero por otro lado no deja de ser un inconveniente también al leer cosas que le podía dedicar a una relectura de los clásicos. Y ahora lo que hago fundamentalmente es releer a los clásicos. Y claro, también como crítico que soy, ensayista, a mí me llegan muchísimos libros, ¿no? Entonces tengo problemas con, ya, bueno, hablo así porque también tengo una edad y soy una referencia, por eso por la edad, ¿no? Tengo ese privilegio de la edad, que no es todo el privilegio. Entonces recibo libros y solamente con contestar, pues se me va bastante El tiempo que tiempo. me lo tengo que quitar de las lecturas, ¿no? Y por último, ¿cómo es ahora su vida? Bueno, mi vida es más desordenada que antes, pero por un lado más placentera, pero por otro lado también el cuerpo va siendo castigado por los años y una vez sale un achaque, otra vez aparece otro. Pero bueno, en líneas generales digamos que estoy cruzando un buen momento, que se está aceptando mi obra. A veces pienso también, después de tanto tiempo dedicado a esto, de tanto esfuerzo, y que no se te reconozca también es un problema, debe ser un problema grande, ¿no? Yo no es que sea un grandísimo escritor reconocido en el mundo, pero por lo pronto yo creo que la meta que me marqué ya la he cumplido, ¿no? Antonio, gracias por regalarnos tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por proporcionármelo.